Este domingo 2 de abril se da a conocer el suicidio, el aparente suicidio de Raúl Padilla, el cacique de la Universidad de Guadalajara, un hombre pues rodeado de mucho poder, un individuo que tuvo siempre a la élite intelectual en el puño de su mano, que tuvo también recursos, muchos recursos, dinero, mucho dinero público a su disposición, fundador de la Feria del Libro de Guadalajara, cercano a pues los intelectuales nacionales y extranjeros más importantes de América Latina, pues muy sospechoso en condiciones también muy extrañas, porque su padre se suicida también y sostiene un enfrentamiento con el gobernador de Jalisco, con Enrique Alfaro, quien lo había denunciado previamente, lo había acusado como cacique, como un cacique opaco. Es muy extraño, no quise dejar de comentarlo porque pues sí, estará en la agenda pública en los próximos días. El personaje deja una... Es decir, la transición no tiene problema, porque pues se dará, sin duda, entre los miembros de su propia familia, tienen un montón de empresas que dependen del recurso público, en fin, es un caso muy extraño que sin duda pues va a jalar la atención de muchos en las siguientes horas. Mi columna trata sobre la sucesión, habla sobre el 2024, sobre quién para 2024 y de hecho ese es su título. Y pues gracias por estar aquí en Sin embargo al aire y este es mi texto. ¿Quién para 2024? Suelen preguntarnos cuando acudimos a alguna presentación de la disputa por México. La pregunta de los 64,000. La candidatura de la izquierda se definirá con una encuesta y son pocos precandidatos, aunque fuertes. En la derecha, sin embargo, hay muchos precandidatos y ninguno de ellos fuerte. Es decir, esto no madurará tan rápido. Está todavía muy indefinido por la derecha y por la izquierda. Empecemos con esto. Todas las encuestas confirman que la ventaja para el oficialismo es muy amplia y que los niveles de aceptación de Andrés Manuel López Obrador, de donde se alimenta, se mantienen tan arriba como para superar a los últimos presidentes de México, justo con 51 meses en el cargo, a pesar de que la mayoría de los dueños de las casas encuestadoras y quienes las pagan lo aborrecen y no de ahora, sino de tiempo atrás. Algunas encuestas claramente están hechas para jalar hacia abajo el promedio y un ejemplo son las publicadas en 2023 que tienen una disparidad tremenda entre ellas. En enero, Demotecnia daba 74% de aprobación a Andrés Manuel López Obrador contra 54% del Financiero. 20 puntos de diferencia. Alguien está terrible mal aquí. En febrero, Éncoli, Buendía y Márquez daban al presidente 69 y 65% respectivamente, mientras que el Financiero y G.A. Isa lo bajaban a 54 y 57% en ese orden. Ya ponderando las mediciones, Oráculos a marzo, se le atribuye 64% de saldo a favor. En el mes 51, Ernesto Zedillo tenía 62%, Vicente Fox 56%, Felipe Calderón 55% y Enrique Peña 23%. ¿Qué nos dicen estos datos? Que si la elección fuera hoy, es muy probable que la izquierda repita en Palacio Nacional. Pero falta más de un año para la presidencial y todo puede pasar. Veremos episodios de traición y arrebatos de ambición desmedida también. Sin embargo, el capital electoral de Morena es López Obrador y en 2024 irá a las urnas sin ir él en la boleta. Y el presidente todavía puede dar un par de golpes en la mesa de aquí a que se defina la candidata o el candidato. Eso
da estabilidad a la intención de voto de izquierda porque AMLO ha estado más o menos estable en estos años. Morning Consult Political Intelligence, que mide a los líderes globales, le da 61% de aprobación, aunque refleja un arranque de año turbulento para él. Por lo mismo, las próximas semanas y meses serán muy, pero muy delicados. Todos deben medir sus palabras y sus actos. Absolutamente todo lo que haga López Obrador y su gobierno tendrán un fuerte impacto, para bien y para mal, sobre el movimiento que representan. Todo se potenciará. Es el tramo más peligroso para él, aunque también sea uno de oportunidad. Ejemplos recientes sobran y deberían ser motivo de un análisis de fondo en donde quiera que esté su cuarto de guerra o su mesa de operaciones. La terrible muerte de los migrantes en la estación de Ciudad Juárez sirve de ejemplo. La oposición usó la tragedia para golpear al gobierno y el gobierno tuvo varios tropiezos, comenzando con la desafortunada aparición de Adán Augusto López con Joaquín López Dóriga para intentar manchar a Marcelo Ebrard. Me parece que la tragedia ameritaba mucha mesura y golpes de efecto. Era aprovechar la crisis para generar cambios que benefician a los migrantes y a la gente en lo general. Pero hubo sorbitos de café y de hiel. Aunque las conferencias diarias de Rosa Isela Rodríguez lograron contrarrestar la primera impresión de que se quería minimizar la tragedia, el hecho de que la Fiscalía General de la República tome el caso deja sabor amargo. Si Alejandro Gertz mete la mano, puede decir quien sea y estará en lo cierto, es altamente probable que nadie pague, solo los de mero abajo, como sucedía en los gobiernos del PRI o del PAN. Y lo anterior es apenas un ejemplo de cómo todo, absolutamente todo, tiene varias aristas y cada arista multiplica las posibilidades de éxito y fracaso en los temas que irán saliendo. Sin el más mínimo recato, el PAN lleva toda la semana atacando al gobierno por la tragedia. Y Felipe Calderón, por supuesto, el más desvergonzado entre ellos. Cecilia Romero, la derecha más extrema dentro del panismo, y eso es decir mucho, fue titular del Instituto Nacional de Migración cuando la matanza de los 72 migrantes del 25 de agosto de 2010 y después la promovieron como si el asesinato de inocentes fuera su logro a la dirigencia nacional del PAN. Esa tragedia, dijo ella poco después en una entrevista, es una rayita en mi currículum. Imagínense quién es. Y esta mujer de ultraderecha sigue siendo poderosa en la cúpula panista. Y todo lo anterior no significa nada para ellos porque de lo que se trata es de atacar al gobierno de López Obrador, no hacer memoria. Eso, hacer memoria, suelen decir, es voltear al pasado. Sucede algo similar con el nombramiento de Guadalupe Tadei Zavala como consejera presidenta del INE. Le achacan que su familia es simpatizante de la izquierda para manchar el proceso en el que resultó electa. El famoso proceso fue establecido por PRI, PAN y PRD en la reforma electoral de Peña, cuando el IFE se convierte en INE. De hecho, quien saca la boleta que la elige, la mano santa, comillas obligadas, es Santiago Krill, el verdadero líder del PAN y la ficha fuerte del panismo para la elección del 2024. De lo que se trata es de decir que López metió la mano al INE para mantener viva la única campaña que les ha pegado hasta ahora, la de que el INE no se toca. Claro, el MacPrián ya no recuerda que el padre de Lorenzo Córdoba, Arnaldo Córdoba, fue un destacado miembro de la izquierda desde que era menor de edad. Sí, Lorenzo Córdoba es hijo de un exmiembro del Partido Comunista, un fundador del Partido Socialista Unificado de México, un académico intachable que puso énfasis en el estudio de Lázaro Cárdenas y de los gobiernos de derecha que vinieron después. El padre de Lorenzo Córdoba fue
junto con Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, y murió militando en Morena. Claro, si alguien le recuerda al MacPrián o a sus simpatizantes que ese es el origen de Lorenzo Córdoba, dirán que eso es voltear al pasado. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Varias cosas. Que aunque la izquierda lleva delantera para 2024, falta mucho tiempo y todo puede pasar. Que a la oposición no le importará recurrir a la hipocresía o al doble discurso con tal de manchar al gobierno y al movimiento López Obradorista. Que el sexenio no ha terminado y que el gabinete debe estar atento a corregir errores e implementar estrategias en donde se ha equivocado, que todo lo que se haga impactará para bien o para mal, multiplicado por 100. La tragedia de Juárez exhibe el abandono a los migrantes. Rápido, a responder rápido, a darles dignidad, a meter a la cárcel a los negligentes e inútiles, a dar un paso adelante y decir, con hechos, que la izquierda es sensible a las vidas humanas. Por eso se volvió tan censurable que el secretario de Gobernación corriera al programa de López Dóriga en vez de correr a Ciudad Juárez. Caen rayos y se sube al poste de la luz. Cuidado. También quiero decir con lo anterior que nadie tiene garantizado el boleto para 2024, que todavía veremos muchos episodios difíciles, complicados, que serán aprovechados para atacar a la izquierda y al fundador del movimiento, López Obrador. Es simple porque es él quien guarda el bono electoral. Deberían estar más listos para responder o esquivar ataques. Hay mucho odio. Debería preocupar menos. Pero sí hay capacidad de reacción en la oposición, no para preparar un proyecto de nación, pero sí para coordinar ataques. Este fin de semana, por ejemplo, Pedro Ferriz de Con dijo en sus redes sociales que al presidente le había dado un infarto y que, comillas, se le practicó un cateterismo en el hospital militar. Las respuestas. Una tal Sofía Ramírez, @Kitty Bellota. Dios, llévatelo y regrésanos a Chabelo, por favor. O bien Marcelo, @Marcelo_March S. La imagen de un ataúd. Nadie debería asombrarse. Ferriz de Con lleva años en un tobogán ridiculizándose a sí mismo. Sin embargo, más inteligentes, otros opositores se anclaron al tema migrantes. Y eso sí es muy delicado. Quiero decir que si yo fuera a votar en la encuesta interna de la izquierda, algo que no haré, mi voto se lo daría al que honre el compromiso de servirle a México por encima de la politiquería. Y servirle a México es ayudar a cumplir la agenda que se prometió en la elección de 2018 y no andar pensando en reparto de puestos, en cómo me veo más lindo o más linda, en cómo salgo en más fotos, en cuántos programas con López Dóriga o con Loret requiero para que me amen y voten por mí. Pensar en 2018 es pensar en cómo acelerar una respuesta a los pendientes en la violencia, por ejemplo, a los pendientes en corrupción o la corrupción en Segalmex, a la ineficiencia de la fiscalía, a la impunidad, etc. Quiero decir con lo anterior que será muy importante medir el nivel de compromiso y lealtad al proyecto que juraron defender en 2018. Que la verdadera lealtad es cumplir a los votantes que ganaron la primera presidencia de la izquierda desde 1934 y que lo hicieron porque querían soluciones. ¿Quién para 2024 por la izquierda? A estas alturas, aquella o aquel que derrame hasta la última gota de sudor por cumplir las muchas promesas que se hicieron. Para 2024, aquel o aquella que se comprometa a sacar adelante los pendientes que queden, sí, pero antes que eso, aquella o aquel
que se comprometa a dedicar hasta su último respiro en sacar la agenda que el López Obradorismo ofreció en 2018. Muchas gracias.